al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria por los siglos de los siglos. El que extendió los cielos como una cortina y los desplegó como una tienda para morar. Y el que también puede extender sobre nuestra vida paz como un río. Al Creador de todas las cosas, el que dijo y fue hecho, el que mandó y trajo este mundo a existencia, ya que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, por el poder de la palabra de Dios. Al Creador de todas las cosas, que hizo todas las cosas para la gloria de su nombre, de nadie más. Como dice en Isaías, yo soy el Señor, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y como también dice en Isaías, a todos los llamados por mi nombre, para la gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y luego dice, para que me conozcan y me crean y me entiendan que yo soy el Señor. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Sí, querido amigo, y su mano extendida, ¿quién puede hacerla retroceder? ¿Quién puede frustrar los propósitos de nuestro eterno Dios? Su palabra se cumplirá en esta tierra. Bien, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. La gloria es al que le pertenece la gloria, a nuestro eterno Dios. Bien, hoy vinimos a compartirles la palabra preciosa de nuestro Dios. Y quiero compartirles un versículo que dice en Mateo capítulo 13, versículo 58. Lo puedes revisar en tu Biblia, si tienes una Biblia ahí, ábrela y revisa. O si tienes una Biblia en casa, abre tu Biblia, porque son palabras de vida. Palabras de vida eterna son las palabras de nuestro Dios, que nos encaminan en el camino a la vida. Bien, Mateo capítulo 13, versículo 58. Allí están registradas unas palabras que el Señor dijo, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La antorcha es la palabra de Dios, la antorcha que ilumina nuestra vida y nuestro sendero. Bien, Mateo 13, versículo 58 dice así, oye bien, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lo vuelvo a repetir. Mateo capítulo 13, versículo 58, dice así la palabra de nuestro Dios. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sí. ¿Qué había pasado? Jesucristo había venido a su tierra donde se había criado, donde lo habían visto crecer. Y dice que enseñaba en las sinagogas de ellos. Y la gente se maravillaba y decía, ¿de dónde pues tiene todos estos milagros y esta sabiduría? Y decían, lo puedes leer allí en Mateo capítulo 13, al final, y decían, ¿no es este
el hijo del carpintero, no se llama su madre María, y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están aquí todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: de cierto os digo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Sí, la gente se escandalizaba en la tierra donde él se había criado, porque veían que lo habían conocido tal vez cuando creció, que era el hijo de María, el hijo de José, que sus hermanos se llamaban Jacobo, José, Simón y Judas, y que también tenía hermanas y lo habían visto crecer en esa familia. Pero tal vez cuando él decía palabras como: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, o yo soy la resurrección y la vida, o yo soy el pan de vida, en fin, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, se escandalizaban de él. Dirían: pero nosotros vimos crecer a lo vimos crecer allá, y que sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas estaban con él, y sus hermanas y su madre María. ¿De dónde viene a decir todas estas cosas? Tal vez se les pasaba eso por la mente, porque Jesús no era el unigénito de María, era el primogénito, dice la Biblia, el primero entre varios. Cuando la Biblia dice primogénito, es el primero entre varios. Si hubiera sido solo Jesús, el hijo de José y María, el único, la Biblia diría en Mateo el unigénito, el único. Pero la Biblia nos dice que fue cuando María tuvo a Jesús, tuvo a su primogénito, y luego conoció a José. Bien, no me quiero meter en ese cuento, porque quiero hoy pasarme en la incredulidad. En la incredulidad. No me quiero meter en el cuento del engaño que quieren hacer parecer a María que solo tuvo a Jesús y a nadie más, y la quieren poner en un pedestal, en un sitio divino, a la par con Jesús, y eso es una gran mentira y un gran engaño. Pero hoy no quiero tocar ese tema, porque quiero tocar el tema de la incredulidad. La incredulidad. ¿Por qué? Porque, querido amigo y querida amiga que me escucha, oye bien, la incredulidad trae desgracia a nuestra vida. La incredulidad trae maldición a nuestra vida. Y la Biblia nos advierte de la incredulidad. Hebreos 3, capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. La Biblia describe el corazón incrédulo como un corazón malo, que se aparta de Dios. Juan el Bautista dijo estas palabras: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, o sea, el incrédulo, dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sí, dice que para el incrédulo la ira de Dios está sobre él y no verá la vida. Entonces, la incredulidad es un pecado grande delante de Dios. ¿Por qué? Porque la incredulidad es no creerle a Dios.
Y yo hago una pregunta, ¿acaso Dios es mentiroso para que el hombre no le crea? ¿Por qué el hombre le crea a políticos o le crea a seres humanos, pero a Dios no le cree? ¿Acaso Él no es, dice la Biblia, que un Dios de verdad y de sus labios no sale el engaño, no sale la mentira? Él nunca ha dicho una mentira. Entonces, ¿por qué no creerle a Dios que Él es verdadero y Él es justo y no hay ninguna iniquidad en Él? Pero hoy la humanidad, oye bien, querido amigo, ha abrazado la maldad. Hoy la humanidad ha abrazado el engaño. Hoy las naciones han abrazado la mentira en vez de la verdad. Estamos viviendo en una generación incrédula y perversa. Si Jesucristo hace cerca de 2000 años habló allí en su tierra, dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Eso dijo el Señor cuando vino a la tierra. Generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y si el Señor llamó una generación incrédula y perversa a aquellos que vivían en el tiempo de Jesús, los cuales eran como santos en comparación hoy a esta generación, de esta generación que la corrupción y la perversidad se exalta, la perversión se contempla y casi como que se aplaude. Sí. Ahora, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad es lo opuesto a la fe. Lo opuesto. Es lo contrario, lo opuesto a la fe. El corazón lleno de fe cree a Dios. Él no solamente cree en Dios. Oye bien, el corazón de fe cree en Dios, pero le cree a Él lo que Él ha dicho. Abraza su palabra, la tiene como un tesoro, las palabras del Eterno. La cree y la abraza para su vida. Le dice bienvenida a mi vida y se somete a su palabra. La oye, la cree, la pone en acción, camina de acuerdo a ella. Esa es la fe. La fe camina con Dios. La fe oye a Dios, le escucha. La fe atiende a la voz de Dios, atiende a la voz del buen pastor. Ejemplos de la fe: Abraham obedeció cuando Dios lo llamó a salir de Ur de los Caldeos al lugar que habría de recibir como herencia. Abraham obedeció y salió. Enoc, ese gran antidiluviano que caminó con Dios en un tiempo donde todo pensamiento del hombre era de continuo al mal. Enoc caminó con Dios, producto de su fe. Noé construyó el arca. Su fe lo llevó a construir el arca. Noé caminó con Dios. Y tenemos ejemplo sobre ejemplo de la fe. Pero la incredulidad es lo opuesto. La incredulidad cierra su corazón a Dios. La incredulidad no escucha la voz de Dios. La incredulidad se le nubla su vista para no ver a Dios. No lo reconoce. No hay Dios en sus caminos. La incredulidad quiere vivir su vida.
La incredulidad no quiere someterse a Dios. La incredulidad no quiere obedecer a Dios. La incredulidad quiere seguir su propio camino de engaño y de mentira. No quiere saber de un Dios delante del cual dará cuenta. La incredulidad no quiere rey sobre su vida ni quien lo gobierne. Por eso cierra sus oídos a Dios. La incredulidad es lo opuesto a la fe. Y Dios aborrece la incredulidad. La incredulidad tiene sus consecuencias. Primero, podemos decir que la incredulidad irrita y enoja a Dios. Sí, la Biblia nos dice que cuando el pueblo de Israel fue a entrar a la tierra prometida, no le creyeron a Dios, murmuraron, se quejaron, quisieron volver a Egipto, y Dios le dijo a Moisés, oye bien, le dijo, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Habiendo yo hecho tantas señales y milagros delante de ellos, dijo, ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo me han de irritar? Y quiso destruirlos y a poner a Moisés sobre otro pueblo. Lo que los salvó fue la intercesión de Moisés, que Moisés intercedió ante Dios por el pueblo y Dios decidió no destruirlos, pero dijo, ninguno de los que ha visto mi gloria, ninguno de ellos que no me han creído, no entrarán en la tierra que les juré a sus padres. Y los volvió a echar al desierto, como habían dicho, ojalá hubiéramos morido en el desierto, ojalá hubiéramos muerto en el desierto, pues allá los mandó Dios 40 años en el desierto, hasta que toda esa generación que había salido de Egipto, los padres que habían visto los milagros, cayeron muertos en el desierto y no entraron a la tierra prometida. Los que entraron fueron sus hijos y Josué y Caleb, que le creyeron a Dios. De la primera generación que salió de Egipto, los únicos dos que entraron, de los que habían salido de Egipto, que habían visto la mano poderosa de Dios y le creyeron, fueron Josué y Caleb. Bien, la incredulidad enoja a Dios, lo irrita, como hizo el pueblo de Israel. La incredulidad no cierra las puertas a los milagros de Dios. Oye bien, querido amigo, ¿tú quieres ver los milagros de Dios? No seas incrédulo, sino creyente. Si los quieres ver en tu vida, dice que la escritura que les cité, Mateo 13:58, dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, a causa de su incredulidad. Marcos capítulo 6 dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Mire, querido amigo, donde hay incredulidad, Dios no se mueve. Donde hay incredulidad, Dios no muestra su mano poderosa. Tú quieres ver la mano de Dios en tu vida, créele lo que ha dicho Dios. Otro punto, para el incrédulo no verá las promesas de Dios. El pueblo de Israel, Dios les había prometido la tierra prometida, pero en Hebreos 3:19 dice que no entraron a la tierra prometida por causa de incredulidad. Hebreos 3:19. O sea, aunque Dios había hecho la promesa
de entrarlos en la tierra prometida, los que no creyeron, no entraron, no vieron su promesa cumplirse para ellos. La incredulidad nos cierra la puerta a los milagros de Dios. La incredulidad nos cierra la puerta a las promesas de Dios. Ahora Dios nos ha dado una promesa en Cristo, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna en Cristo Jesús. Pero el incrédulo no la verá. Para el incrédulo esa promesa no será. El incrédulo, como dijo Juan el Bautista, no verá la vida. La incredulidad es un mal que lo tenemos que sacar de nuestro corazón. La incredulidad nos llevará a la eterna perdición. Le digo por qué. Porque nuestro nombre no estará escrito en el libro de la vida. Para el incrédulo, su nombre no estará escrito en el libro de la vida. El incrédulo está ciego a la salvación de Dios. Ciego. Segunda de Corintios 4:4 dice, oye bien lo que dice la palabra, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahí dice que el Dios de este siglo, está hablando de Satanás, el Dios de este siglo. La Biblia denomina a Satanás como el Dios de este siglo. Y ahí dice, o sea, el Dios de los que están en tinieblas. Y este mundo está en tinieblas. Y ahí dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, los tiene cegados. Tito 1:15 dice que el incrédulo está corrompido y su conciencia corrompida. El incrédulo está en tinieblas, y si no viene a Cristo no verá la luz. Jesucristo dijo, yo la luz he venido al mundo para el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Pero el incrédulo, por cuanto no cree en Él, permanecerá en tinieblas. El incrédulo, por cuanto no sigue al que es la luz del mundo, seguirá en tinieblas y se perderá. Mire, querido amigo y amiga, cuando el incrédulo muera, no habrá tenido el perdón de sus pecados, porque la Biblia dice que solo en Cristo está el perdón. Jesucristo le dijo a los fariseos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Le dijo a los fariseos incrédulos de él, que no creían en él, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. El que no cree en Cristo muere en pecado. Y si muere en pecado, no tiene Salvador a su lado. No va a ser limpiado de sus pecados por la sangre de Cristo, por cuanto no creyó en Él. El incrédulo morirá en pecado para ser condenado. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que cree en el Hijo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que muere sin Cristo, el incrédulo muere sin Cristo, muere para ser juzgado, muere para ser condenado y muere para ser echado en el lago de fuego y de azufre. Apocalipsis 21:8, léelo en tu Biblia. Le voy a citar desde 21:7 que dice, Dios, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero luego en el 21:8 dice, pero los cobardes, los
incrédulos, oye bien, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sabe qué es la muerte segunda, querido amigo? La destrucción del alma, el espíritu y todo del ser humano. El hombre pagará en el Seol por sus pecados, pagará cada céntimo, pero luego, después de que pague, en el lugar de los perdidos, será echado al lago de fuego y ahí terminará su existencia. Mire, querido amigo, escápate del lago de fuego. ¿Quieres preservar tu alma? ¿Quieres preservar tu espíritu? Oye las palabras que el Señor le dijo a Mateo: ven aquí, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Eres tú incrédulo de lo que dice Dios? ¿No crees que hay un infierno para el que no cree? Estás en peligro. Si eres creyente, tu fe te debe llevar a obedecer a Dios, a recibir a Cristo como tu Salvador, a pedir limpieza de tus pecados por su sangre y a caminar con Él en esta vida. La fe produce acción, pero si eres incrédulo, ay de ti, no te corresponden las promesas de Dios, no verás los milagros de Dios, la ira de Dios estará sobre tu vida y serás echado al lago de fuego y de azufre. Jesucristo dijo: de cierto digo, que vendrá la hora cuando los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Los que hicieron lo bueno son los que oyeron su voz, los que se arrepintieron y obedecieron a la fe de Jesucristo. Los que hicieron lo malo son los que no oyeron su voz, le dieron la espalda, fueron incrédulos, le dijeron a Dios: no quiero ninguno de tus caminos, le dieron la espalda a Dios, o como muchos hacen hoy en día, dicen sí Señor, pero con sus hechos lo niegan. Esos son los que hacen lo malo, que resucitarán para condenación. Pero no te tienes por qué condenar, porque Dios, al corazón que cree en Él, al corazón que le ama, al corazón que le recibe, Él viene a traerle todo su bien, viene a traerle, a darle perdón, viene a darle paz y vida eterna. Pero para el que cree en Él, para el que tiene el corazón de fe, el oído de la fe, el ojo de la fe, y que sigue al dador de la vida. Bien, voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega si quieres recibir al Señor Jesucristo. Atiende la palabra de exhortación del Señor Jesucristo cuando le dijo a Tomás: ven y pon tu mano en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Si lo quieres hacer, hoy es tu día. Hoy es tu día de salvación. También invito a todos los que nos ven a través del video a recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dile así al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que he pecado que he pecado, y que he hecho lo malo he hecho lo malo delante de tus ojos. delante de tus ojos.
Pero creo, Señor, pero creo, Señor, tú eres el Hijo del Dios que eterno, tú eres el Hijo del Dios el eterno, Salvador del el mundo, Salvador del mundo, que moriste en la cruz, que moriste en la cruz, derramando tu sangre derramando tu sangre para darme tu perdón para darme tu perdón y vida eterna. y vida eterna. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los y muertos que vives para y siempre. que vives para Y siempre. ahora, Señor, Y ahora, Señor, te recibo en mi te vida recibo en mi vida como mi Señor y Salvador. como mi Señor y Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, todos mis pecados. todos mis pecados. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos ellos de todos ellos. y escribe mi nombre Y escribe mi nombre en tu libro de la en vida tu libro de la y vida. salva mi Y alma. salva mi alma. Hoy yo renuncio a Satanás Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida, estén operando en mi y vida. someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno, Gracias, Padre eterno, por haber enviado a tu Hijo al por mundo haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu perdón, para darme tu perdón, para darme tu salvación para darme tu y salvación tu regalo de vida y eterna. tu regalo de vida En eterna. el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, recibo tu salvación recibo tu salvación y te doy y gracias. te doy gracias. Amén. Amén y amén. Y amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Thank you.